Recordarán, hace un año comenzó una transformación en Wall Street precipitada por la crisis hipotecaria y de bienes raíces de Estados Unidos. La consecuencia, la banca de inversión de este país desaparecía. El primero en desaparecer fue Bear Stearns. La crisis hipotecaria le restó liquidez y los inversionistas perdieron confianza en el banco. La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro ayudaron a tender un puente para que su competidor, JP Morgan, lo adquiriera. La Reserva Federal garantizó activos por $29,000 millones. Era el 16 de marzo. Casi 6 meses después, Wall Street sintió la caída de otros 2 bancos de inversión. Lehman Brothers buscaba al principio un socio que inyectara capital fresco, luego buscaba un comprador. Fracasó en ambos intentos y se declaró en bancarrota el lunes 15 de septiembre, luego de 158 años de operaciones. Un día antes, Bank of America accedía a comprar a Merrill Lynch por $50,000 millones. La atención se concentró entonces en la aseguradora AIG, que eventualmente fue intervenida. También había preocupación por Morgan Stanley y Goldman Sachs. Una semana después de la caída de Lehman Brothers, finalmente ambos bancos optaron por una reestructuración. Sometieron a la Reserva Federal un plan de reestructuración para convertirse en bancos comerciales y comenzar a captar depósitos para ampliar sus recursos. Serían regulados por la Reserva Federal, adquiriendo todas las protecciones que la Fed otorga a cualquier banco del sistema. Los obligaba a recaudar más capital, tomar menos riesgo y, por lo tanto, registrar menos utilidades. Terminaba así una era en la banca de inversión de Wall Street, la separación de la banca de inversión y la banca comercial. La banca de inversión, que transaba bonos, acciones, asesoraba en fusiones y adquisiciones y cuyos ejecutivos recibían bonos multimillonarios, terminaba. Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers y luego, a mediados de septiembre también de 2008, American International Group, que entraba en muy serios problemas. Esta aseguradora luchaba por hacerse de hasta $75,000 millones para mantenerse a flote, después de que en cuestión de horas y desde la noche del 15 de septiembre, 3 calificadoras de riesgo bajaron la nota de sus papeles. Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings decidieron tomar esta decisión al considerar que la habilidad de la compañía para reunir capital es extremadamente limitada por la caída en el precio de sus acciones, por los más altos rendimientos que debe ofrecer sobre su deuda y las complicaciones del mercado de capital. La menor nota obligaba a esta compañía a hacerse de más de $13,000 millones de garantía adicional, le encarecería las emisiones de deuda y, por supuesto, dañaba y de qué manera la confianza de miles de inversionistas. Para entonces, muchos analistas ya exhortaban a AIG a que ofreciera un plan de reestructuración. El 16 de septiembre de 2008, y en una medida sin precedentes, la Reserva Federal prestó hasta $85,000 millones para rescatar a American International Group. Autorizó al Banco de la Reserva de Nueva York a prestar estos fondos a cambio de un 79,9% de participación en la empresa, evitando la declaración de bancarrota que tendría potenciales efectos masivos en los mercados financieros del mundo. AIG contaba hasta entonces con más de $1 billón en activos, 74 millones de clientes y operaciones en 130 países. El préstamo serviría para evitar una venta acelerada de AIG. En un comunicado, la Reserva Federal establecía que el fracaso desordenado de AIG puede agregar mayor fragilidad al mercado financiero y llevar a un encarecimiento sustancial en el crédito, la reducción en el patrimonio de los hogares y un desempeño económico materialmente débil. La gerencia de la empresa sería reemplazada. Entraría Edward Liddy, el ex ejecutivo de la aseguradora Allstate. Hasta entonces, AIG había marcado un año por demás complicado. Afectada por la crisis de hipotecas de alto riesgo, había reportado pérdidas por $18,000 millones en tan solo 9 meses y visto el precio de sus acciones caer en por lo menos 70%. Sus problemas surgieron de la venta de sus contratos de seguros y su tenencia de instrumentos financieros respaldados por hipotecas. Enfrentó el colapso después de garantizar miles de millones de dólares en instrumentos financieros muy sofisticados sin el nivel de capital adecuado.
Bueno, una clase de instrumentos se hizo mucho más visible cuando colapsaron instituciones de la talla de Bear Stearns. Estuvieron en el centro también de la debacle de Lehman Brothers, del rescate de esta aseguradora también a finales de septiembre. Y estamos hablando de los contratos de seguros contra incumplimientos de pago. Se les conoce en inglés como Credit Default Swaps. Estos instrumentos existían en un mercado cuyo tamaño se estimaba entonces en no menos de 55 billones de dólares. A fines de septiembre de 2008 y durante la comparecencia de las principales autoridades financieras y económicas de Estados Unidos ante una comisión legislativa, este hombre, Christopher Cox, hoy expresidente de la Comisión del Mercado de Valores, hizo un llamado de alerta en torno a estos instrumentos. Quiero advertir sobre otra potencial laguna estatutaria que debe ser resuelta inmediatamente o tendremos consecuencias similares. El mercado de 58 billones de dólares de CDCs, un mercado que ha duplicado su tamaño desde 2006, este mercado no está regulado por la Comisión de Valores. Ningún regulador tiene la autoridad sobre el mercado, ni siquiera para solicitar la publicación de información básica. El mercado está bajo la amenaza latente de fraude y la manipulación, y estamos usando nuestra autoridad antifraudes y la policial para investigarlo. Los contratos de seguros contra incumplimientos de pagos funcionan como un seguro para bonos. Los inversionistas adquieren estos contratos como una medida de protección en caso que una compañía o un ente determinado no pueda cumplir sus obligaciones. Estos contratos de seguros se negocian de manera privada, no operan en las bolsas de valores. Quien los compra paga de manera mensual o trimestral premios a quien le vende el título. Pero una característica particular de estos contratos es que las instituciones financieras pueden asegurar, digamos, un bono, aun cuando no sean las propietarias de ese papel. Y esa característica es la que, según el entonces presidente de la Comisión del Mercado de Valores, se convertía en un factor de altísimo riesgo. Bueno, pues esta crisis puso en primer plano temas como el capital, la transparencia, la responsabilidad o la falta de ella. Y muchos empresarios y académicos ya emprenden una reflexión sobre la responsabilidad social de las compañías. Ese es nuestro tema al volver.